lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo más. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta. Cualquier tormenta. Yo puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedo seguir. Y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Y he querido reflexionar en este tiempo y le he puesto como título ¿Hasta cuándo, Señor? Esta expresión ¿hasta cuándo? Es algo que lo hemos escuchado muy comúnmente en estos días y nosotros también le hemos dicho. Y ese ¿hasta cuándo? Está expresando y mostrando que estamos enfrentando situaciones muy difíciles. Es una expresión que nos lleva a pensar en que estamos llegando al límite, a poder llegar a decir no aguanto más. Y ese hasta cuándo muchas veces significa eso, no aguanto más ya esta situación. Y muchos de los que están escuchando quizás están diciendo yo ya no aguanto más. Está producido por el desconcierto, por la incertidumbre, por la desesperación, porque notamos que las circunstancias de esta pandemia y a veces las circunstancias de la vida nos superan y enfrentamos momentos muy difíciles en nuestra vida que nos llevan a decir ¿hasta cuándo? Y en el caso de los cristianos, expresar ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Y revela también las limitaciones y la vulnerabilidad que cada uno tenemos cuando enfrentamos crisis que sinceramente nos superan. Crisis que van más allá de lo que a veces nos parece que podemos resistir. Pero el Señor nos dice en su palabra que no hay prueba que el Señor no permite y no ponga en nuestras vidas, que
que no podamos resistir. El Señor sabe cuál es la medida, cuál es el límite, y no va a dejar que seamos probados más allá de ese límite, sino que Dios tiene propósitos y planes aún en estos momentos de crisis, en estos momentos tan difíciles. Pero a veces no es solo lo personal, no es solo lo pandémico, sino también las circunstancias sociales que nos rodean, nos llevan a expresar en este nivel de desconcierto y de impotencia. ¿Hasta cuándo, Señor, hemos de soportar vivir las realidades sociales que nos afectan? Esta sociedad que se manifiesta a través de diferentes formas, a través de un ataque a los valores cristianos específicamente. Somos muchas veces discriminados, perseguidos. Vemos los efectos en las instituciones, las cuales se van deteriorando, la situación económica, el panorama futuro, y todo esto nos lleva a expresar hasta cuándo. Porque somos cristianos, pero también vivimos en este país, y también sufrimos las mismas cosas que nuestros hermanos argentinos. Nuestra patria es el cielo, nuestra esperanza está puesta en la persona del Señor Jesús, y en un mundo mejor, en una vida mejor, en una ciudad mejor, en un lugar donde el Señor nos dijo que ha ido a preparar un lugar para nosotros, donde no habrá llanto, no habrá dolor, y no estaremos sujetos a todo este tipo de circunstancias que nos oprimen y que muchas veces nos desesperan. Pero mientras tenemos que vivir en este planeta. El ser cristiano no nos deja exentos de sentirnos así. La Biblia muestra un sinnúmero de ejemplos en los cuales personas muy piadosas y obedientes a Dios expresaron esta frase una y otra vez. Quizás podemos mencionar los salmistas, el salterio, los salmos. Y los salmistas abren su corazón, muestran su humanidad. Y tenemos casos como por ejemplo en el Salmo 89, 46, donde el salmista nos dice: ¿hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? En el Salmo 35, verso 17 dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Y qué diríamos de ese salmo mesiánico que tan bien conocemos? Cuando el Salmo 22 en el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que el Señor Jesucristo expresa en la cruz. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es una realidad que han enfrentado y han expresado esta frase con todo lo que ello significa muchas personas, pero yo no quisiera hablar de varios casos, sino de uno en particular. Y es el caso de un hombre como vos o como yo, el profeta Habacuc. Podríamos decir que es como un salmo todo su libro. Una característica litúrgica envuelve al libro. Quizás era una persona relacionada con el culto, con la poesía, con el salterio, porque termina el último capítulo con una canción de alabanza y de adoración a Dios. Hay tres secciones bien definidas en este libro. En primer lugar, vemos la crisis de fe que enfrenta Habacuc. A través de dos quejas y a través de entrar en un profundo desconcierto, expresa esta frase: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? En segundo lugar, vemos la segunda sección, y es el fundamento de la fe. Y este fundamento de la fe, en segundo lugar, está dado por la respuesta de Dios. Y en tercer lugar, la tercera sección, vemos el efecto de la fe. Y esto lo vemos traducido en el cantar de Habacuc. Él procesa toda esta situación, recibe la respuesta de Dios, pasa por esa crisis de fe, pasa por ese efecto que produce en su fe la respuesta de Dios, y prorrumpe en un canto de alabanza a Dios. No duda el profeta, este hombre Habacuc, en volcar sus conflictos más íntimos delante de la presencia de Dios.
El texto se presenta como un diálogo entre Habacuc y Dios. Ese diálogo que podés tener vos o que puedo tener yo, cuando las circunstancias nos superan, cuando estamos probados, cuando vemos lo que nos rodea y no encontramos respuestas. Y él abre su corazón. Y cuando yo leo la profecía de Habacuc, me siento extremadamente identificado. Y más en estos momentos. Y dice el verso 2, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Parece extraído de nuestra vida cotidiana. Parece que fuera un noticiero de aquellos que solemos ver diariamente. Expresa el mismo concepto que los salmos que leímos anteriormente. Se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo vas a soportar esto? Señor, ¿hasta cuándo he de soportar esto? Y veo que no haces nada. Veo que no me escuchás. Veo que hay violencia y no nos salvás. Tengo que presenciar semejantes calamidades y cuando vemos las noticias y los medios de comunicación nos damos cuenta a qué nivel ha llegado el pecado del ser humano. A cometer aberraciones. Te podría citar un montón de ejemplos. Vos sos consciente de lo que estamos hablando y de esta violencia de la cual está hablando el profeta, estas calamidades. ¿Por qué debo de contemplar el sufrimiento? ¿Cuántas veces en medio del sufrimiento has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo he de soportar esta enfermedad? Señor, ¿hasta cuándo he de soportar esta pérdida? Señor, ¿hasta cuándo he de estar sufriendo? Pero sigue más adelante, el profeta dice, veo ante mis ojos destrucción y violencia. Dice, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, dice el verso 4, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acusa al justo y las sentencias que se dictan no son justas, son injustas. Qué terrible, ¿no? Este versículo. En un momento donde las instituciones en nuestro país son cuestionadas, sobre todo la justicia, dice, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Dice el verso 13, son tan puros tus ojos que no pueden ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio, Señor, mientras los impíos se tragan a los injustos? Perdón, a los justos. Mientras que los impíos se tragan a los justos. Tú eres demasiado puro para consentir el mal, dice otra versión, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? Esto produce una profunda crisis en Habacuc. Él se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿dónde estás? Es que no escuchás, es que siendo tan puro y tan justo, Señor, ¿cómo podés permitir que estas cosas sucedan? Siendo un Dios de amor, siendo un Dios de misericordia, ¿cómo no tenés misericordia por nosotros? ¿Cómo consentís, como dice allí el verso 13, el mal? ¿Cómo puede ser que contemples callado a los criminales y guardes silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? La situación que estaba atravesando era muy similar a la nuestra. La clase política estaba siendo cuestionada, las instituciones, el gobierno, la religión
los poderosos, los líderes religiosos. Había corrupción, había una destrucción de los valores morales fundamentados en la Torá. La palabra de Dios, la Biblia, no estaba siendo contemplada, estaba siendo mancillado los principios bíblicos. Había un profundo sincretismo en el pueblo y sobre todo en los religiosos. Estaban adorando a Dios y adorando a otros dioses. Estaban usurpando los bienes de los demás injustamente. Y ante esta realidad que rodeaba a Habacuc, este hombre justo, cansado, decía: ¿hasta cuándo hemos de soportar esto? Pero hay un segundo lamento, una segunda queja. Y es que Dios, cuando el profeta le pide una respuesta, le contesta con algo devastador. Porque el profeta recibe un mensaje mucho más conmocionante. Que justamente lo vemos en el verso 6. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas? Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar todo. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de estos caldeos y recogerá cautivos como arena. Pasarán como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea que la respuesta que le da justamente el Señor a Habacuc le produce una queja peor. Porque dice: voy a usar a los impíos, voy a usar al imperio caldeo, a los babilónicos, para juzgar justamente aquellos pecados que mi pueblo ha cometido. Y allí surge la otra queja o el otro lamento de parte del profeta. ¿Cómo es posible que un Dios justo utilice a impíos para juzgar los pecados de su pueblo? ¿Cómo puede ser que la mano destructora, la mano de juicio, sea la mano de los caldeos? Esto produce un profundo desconcierto y una profunda crisis de fe. A veces hay tantas cosas en la vida cristiana que no comprendemos. Y él estaba también siendo afectado por la crisis a nivel mundial. El imperio asirio había caído, Nínive había caído en el 612 a.C. Habacuc está escribiendo, más o menos calculamos, no hay una fecha cierta, en el 607. Entonces ya había experimentado que en el mundo se estaba dando un cambio de potencia, un cambio de imperio. El imperio que venía gobernando, el asirio, había caído ante un imperio más fuerte. Y venían arrasando, como hemos leído, con el poder de sus ejércitos, y sojuzgando y sometiendo nación tras nación. Y habrían de llegar a Palestina, y habría de venir junto con ellos el juicio de Dios. El profeta Jeremías y otros profetas advirtieron al pueblo que si no se arrepentían de su corrupción, si no se arrepentían de sus pecados, Nabucodonosor iba a venir, iba a ser una herramienta de juicio delante de Dios. Pero el pueblo no se arrepintió. El pueblo no volvió sobre sus caminos, no se volvió a Dios, sino que siguió siendo corrupto, adorando a otros dioses y dejando de lado el consejo que Dios le dio a través del profeta Jeremías, a través del profeta Habacuc. Y dice allí en el capítulo 2, en la segunda sección, que el profeta se pone como un atalaya. Dice allí: me mantendré alerta
me postraré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga el Señor, que me dé respuesta a mi reclamo. Y no fue una respuesta instantánea, no fue una respuesta de su momento. Dice el Señor cuando le respondió después de un tiempo, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. El profeta estaba esperando esta respuesta de Dios. Estos desconciertos, la respuesta a estas quejas como una atalaya que estaba viendo de dónde venía el enemigo, expectante. Y el Señor le da esta respuesta. A su tiempo, esperá. Yo tengo mis tiempos y mis momentos. Por eso cuando a veces nos parece que Dios no está, cuando a veces nos parece que Dios ha desaparecido del escenario de nuestras vidas, a veces cuando decimos, ¿hasta cuándo, Señor, he de soportar? ¿Hasta cuándo? El Señor nos dice, espera, yo tengo mis tiempos, yo soy soberano, no hay nada que escape de mi gobierno, y en su momento te daré la respuesta, y en su momento verás mi contestación. A veces es difícil ese proceso de soportar ver la injusticia, de soportar ver la corrupción, de soportar ver la violencia que nos rodea. A veces ese sufrimiento en el cual estamos inmersos por una enfermedad, por un problema de salud, por una pérdida, quizás por problemas económicos. Pero el Señor dice, yo te voy a responder, yo estoy activo en tu vida. Yo soy consciente de lo que estás atravesando. Espera y vas a ver la respuesta. Porque la clave está allí en el verso número 4. El justo por la fe vivirá. Y esa es la respuesta, y ese es el versículo central de este libro. La queja, toda esa queja que el profeta plantea hasta cuándo, se contesta con esta respuesta de Dios. El justo va a vivir por la fe. Porque la única forma de vivir en medio de este mundo tan conflictivo, tan difícil y enfrentando todas estas circunstancias que nos superan, es teniendo fe en la misericordia y en la gracia de Dios. La versión de los 70, la traducción al griego de las escrituras hebreas, traduce este texto, mas el justo vivirá por la fe en mí, dice Dios, por mi fidelidad. Y esto nos tiene que producir paz y descanso, porque Dios, el Dios en el que creemos, el Dios en el que depositamos nuestra fe, es un Dios fiel, es un Dios que no falla, es un Dios de provisión, de bendición, es un Dios que siempre está, siempre estuvo, aún antes de que naciéramos. El Señor, aun cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, Él ya estaba presente. Él ya estaba presente en nuestras vidas. Ya estaba pergeñando y modelando nuestro futuro. Y si mirás hacia atrás, como siempre digo, tan solo podés glorificar a Dios. Y agradecer a Dios, porque desde aquel momento que recibimos al Señor Jesucristo como Salvador y pusimos nuestra fe en Él, no hemos sido defraudados. Nada nos ha faltado. Y en todo momento ha estado a nuestro lado, aún en los momentos más terribles, en las crisis más profundas, en aquellos dolores que partieron nuestro corazón. El Señor estuvo como un bálsamo, sanando, confortando, alentando, consolando.
y levantándonos aún en medio de la prueba más dura. ¿Cómo expresar hasta cuándo, Señor? Tendríamos que decir gracias, Señor. Gracias porque confiamos en un Dios que es fiel a sus promesas. No como nosotros, que fallamos, que somos inconstantes, que somos infieles a Dios, sino en un Dios que es fiel a su palabra. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él ha prometido enviar a sus ángeles que nos cuidarán en todos nuestros caminos. Él es aquel que ha prometido que no va a haber plaga que toque nuestra morada. ¿Cómo no confiar en el Dios de nuestra salvación? Porque el Dios y la fe que Dios nos pide no es una fe basada en nuestras emociones, lo he dicho infinidad de veces, no en nuestros presupuestos, sino es una fe basada en la palabra de Dios. Y Dios nos dice que no va a dar por inocente al culpable. Y esta maldad se vuelve contra aquellos que producen maldad, que provocan la maldad. Nosotros seguimos leyendo el texto, vamos a ver la respuesta de Dios y le explica por qué utiliza los caldeos. Porque los caldeos son la herramienta de juicio de Dios. El pueblo necesitaba ser juzgado y purificado para que pudieran volverse a Dios. Y Dios utiliza a los babilónicos, no solo para juzgar el pueblo, no solo para causar una destrucción terrible, de la cual podía el pueblo haber estado al margen si se hubiera acercado a Dios, si se hubiera arrepentido de sus pecados y hubiera buscado a Dios, Dios los hubiera protegido. Pero no lo hicieron, fueron rebeldes y cosecharon. Su maldad se volvió en maldad contra ellos mismos. Y vemos que fueron necesarios que fueran llevados en cautiverio a Babilonia y que pasaran esos 70 años de cautiverio. Y como dice el profeta Jeremías, luego de esos 70 años yo volveré a buscarte, porque es un periodo terapéutico que Dios marcó para el pueblo, porque en esos 70 años, lo que no habían logrado antes, lo lograron arrepintiéndose, volviendo a las Escrituras, haciendo un profundo análisis de lo que había sucedido, y se arrepintieron de sus pecados, y reconocieron a Jehová como el único Dios, se volvieron a Él, y luego de esos 70 años de cautiverio que Dios tuvo que permitir, vemos un pueblo monoteísta, un pueblo que reconocía al Señor como el único Dios, y un pueblo restaurado y renovado espiritualmente. A veces Dios permite las circunstancias que no comprendemos, como le pasó a Habacuc. Señor, ¿por qué? ¿Por qué este pueblo tiene que hacer esto a tu pueblo? Para que luego de todo esto pudiera tener un pueblo de acuerdo a su corazón. Y vemos la respuesta de Dios. Dios va a juzgar. Dios no va a dar por inocente al culpable. Y esto lo podemos leer en el capítulo 2 a través de 5 ayes. Y el primero dice en el verso 6, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Y acá el Señor va a estar juzgando la codicia del pueblo. Dice, ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? Ay del que multiplicó lo que no era suyo. La codicia va a ser juzgada por el Señor. El segundo ay, dice, ay del que codicia ganancia injusta. Y acá va a hablar del segundo pecado, no solo del pecado de codicia, sino del pecado de opresión. Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido, dice el verso 9, y escapar de las garras del infortunio. Es opresión hacia los demás. Ese hecho de desear
Yo me salvo a mí mismo y no me importa de los demás. Soy egoísta, codicio, y en esa codicia no me importa los medios para lograr mi fin, para salvar mi nido y para escapar de las guerras del infortunio. El tercer ay dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y funda una ciudad con iniquidad. Y este verso 12 nos habla del tercer pecado, la violencia. Y dice, ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Es algo que lo vemos, es algo que lo notamos. Y a veces incluso las desigualdades sociales son una manifestación de violencia. El no acceso a las mismas posibilidades del pueblo, esa injusticia produce violencia. Y vemos una generación de personas violentas. ¿Y qué podemos decir en el contexto mundial de esta violencia que vemos? Ciudades que se fundan sobre la sangre y sobre la iniquidad de aquellos poderosos que ejercen esa fuerza militar para sojuzgar a otros pueblos. La codicia. Dice, ay del que da de beber a su prójimo para humillarlo. Y en este verso 15 vemos el cuarto pecado, la corrupción. ¿Cuánto hablamos en estos días de corrupción? ¿Cómo caracteriza la corrupción algo que vivimos diariamente en nuestro pueblo? Dice, ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria, pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres. Que se vuelva sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia. Este hecho de desear de humillar al prójimo y la corrupción produce esta humillación. La corrupción se ríe de los demás. Como vemos aquí, emborracha a los otros para reírse de ellos. Y vemos estos pecados de codicia, de opresión, de violencia, de corrupción. Pero vemos un último pecado. Dice, ay del que dice al palo, despiértate. Y a la piedra muda, levántate. Verso 19. Y acá estamos viendo el pecado de idolatría. Como había dicho, dentro del templo de Dios, donde tendría que estar el lugar santo y el santísimo de Dios tendría que morar allí. Allí en ese mismo templo se adoraban otras deidades. El pueblo se había corrompido. Adoraban dioses cananeos y no les importaba nada. Y dice, ay del que le dice al madero despierta y a la piedra muda levántate. Aunque están recubiertos de oro y de plata, nada pueden enseñarse, pues carecen de aliento de vida. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar está confinado, pero no solo habla de la idolatría a través de estas estatuas a las cuales se las adoraba, siendo simplemente el trabajo de un orfebre, de un artesano, o como dice aquí, un palo, un madero que no tiene vida, una figura que no puede hablar, no puede escuchar, y que tan solo lo único que puede recibir es las muestras de ignorancia de parte de la gente. Pero también vivimos en una sociedad idolátrica, donde muchas cosas ocupan el lugar que debería de ocupar Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios va a juzgar estas cosas. Dios va a juzgar la codicia, Dios va a juzgar la opresión, Dios va a juzgar la violencia, Dios va a juzgar la corrupción y Dios va a
juzgar la idolatría. ¿Qué hay en tu vida que esté ocupando el lugar de Dios? Que quite la prioridad de adoración que debe ser dada absoluta y totalmente a Dios. ¿A qué inclinás tu vida? ¿A qué Dios servís? ¿A qué Dios adorás? Por eso, aquello a lo cual vos te estés inclinando también va a ser juzgado y destruido por Dios. Dios utiliza diferentes medios. En este tiempo fue los caldeos, pero Dios a veces utiliza una enfermedad, una situación difícil en nuestra vida, una crisis como esta que estamos viviendo, para que pueda destruir en vos todas aquellas cosas que le ofenden, todas aquellas actitudes y manifestaciones de tu carácter, de tu persona, que deben ser destruidas a través de diferentes medios que Dios puede instrumentar en su soberanía para que vos te vuelvas a Dios. A veces hay muchas cosas que en este tiempo hemos valorizado, que ocupaban el lugar de Dios y nos dimos cuenta que era tan solo vanidad. Dios muchas veces necesita ponernos como el oro en el crisol, allí ser probados, ser puestos al fuego de la prueba, para que toda la escoria que tiene ese oro, para que toda esa basura sea quemada y pueda brillar la imagen de Dios que hay en cada uno de nosotros, que pueda asemejarse nuestro carácter al de Cristo. Y Dios trabaja, y Dios quema lo que nos sirve, y Dios utiliza estas crisis y circunstancias para poder modelar nuestro carácter. Quizás tengamos que decir, en lugar de ¿hasta cuándo, Señor?, decirle, Señor, o reflexionar, aprendí la lección. Aprendí en este tiempo aquellas cosas que Dios quiere quitar de mi vida, aquellas cosas que quizás las considero más importantes que Dios, o les doy el lugar que Dios tiene que ocupar en mi vida, y vos sabés cuáles son. Quizás no son cosas malas, no son cosas ilícitas, pero son cosas a las cuales le rindo devoción, tiempo, y le doy una importancia que está haciendo que se opaque la adoración, la devoción y todo aquello que debo de sentir hacia Dios. Una vida de un adorador es una vida consagrada en el altar. Poner mi vida allí para decir, Señor, acá estoy. Me pongo delante de tu altar para que vos puedas quitar de mí todo aquello que no sirve. Porque quiero adorarte, quiero ser un hombre y una mujer en el cual la imagen de Cristo se refleje y pueda ser un verdadero adorador. Una vida de adoración es una vida rendida a la voluntad de Dios, sacrificándome en el altar del holocausto a Dios, para que, como dice allí en Gálatas, mi vida sea crucificada con Cristo, para que ya no viva yo y viva Cristo en mí. Y termina este libro con un salmo de alabanza, y dice allí el capítulo 3, la oración o el cántico de Habacuc. Ha pasado por esa crisis de fe, por esas quejas delante de Dios, y de esa incertidumbre ha pasado a una fe arraigada en ese concepto que entiende que la única forma de vivir, de enfrentar las pruebas, de enfrentar las crisis y de encontrar la respuesta a todas esas inquietudes, radicaba en la fe. El justo por la fe vivirá. Una fe en las palabras y en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios hacia tu vida. Yo te pido que si estás con dudas, con incertidumbre, puedas clamar a Dios y decir, Señor, gracias. Gracias porque sé que esto está dentro de tus propósitos, aunque no lo entienda. Y Señor, gracias porque vos me decís que yo puedo confiar en vos. Aún a pesar de todo, puedo confiar en Dios.
Puede pasar el cielo y puede pasar la tierra, como dice el salmista, pero tu palabra no pasará. Es eterna, es fiable. Puedo confiar, puedo confiar. Dice la oración de Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y sigue hablando el profeta de las maravillas, de la contemplación, del poder y de la gloria de Dios. Pasa de la queja a esa respuesta que Dios le da, que produce en él una profunda fe. Y de esa fe termina allí el versículo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ante esta realidad llega a la conclusión el profeta: hagamos silencio, callemos en la presencia de Dios, no nos quejemos. ¿Por qué? Y comienza esto que te he leído del capítulo 3, porque Dios está en su santo templo, y empieza a describir en una forma majestuosa en esta canción, en este salmo, en esta oración de Habacuc, la grandeza de Dios. No voy a tener tiempo de leer todo el capítulo, léelo en tu casa, es maravilloso. Pero sí, quiero terminar con ese pasaje tan conocido que tantas veces hemos escuchado. Y sería el broche de oro, la conclusión final de esta crisis de fe, de esta fundamentación luego de la fe del profeta. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué maravillosa conclusión, ¿no? Un libro que comienza con un hombre que abre su corazón y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y termina, luego de todo este proceso de fe, este trabajo de Dios en su vida, diciendo: el Señor es mi fortaleza. Es el lugar donde me puedo refugiar. Como dice el salmista: aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque todo lo que esté a nuestro alrededor esté desmoronándose, nosotros debemos de confiar y alegrarnos, dice Habacuc: alégrate y gózate en el Dios de tu salvación. ¿Cómo no hemos de ser agradecidos? ¿Cómo no hemos de alegrarnos? Y vos me preguntarás, pero ¿cómo puedo alegrarme y gozarme en la situación que estoy viviendo y pasando? ¿Sabes por qué podemos gozarnos? ¿Por qué podemos estar alegres? Porque Dios es soberano. Porque mi fe está puesta en ese Dios. Y puedo sentir esa alegría y ese gozo y ese estado de ánimo que sobrepasa mi entendimiento. Porque sé que mi vida está en las manos del Señor. Mi presente está en las manos del Señor. Lo que tengo está en las manos del Señor. Y Él tiene cuidado de mí. Él es mi fortaleza. Es el que me da fuerzas para enfrentar esta situación. Es aquel que me dará fuerzas para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga y esta reflexión pueda llevarnos a poder enfrentar estas circunstancias difíciles que vivimos desde otro lugar, desde el lugar de la fe, en la persona, en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme: ¿dónde estabas tú? He
hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí